Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Mateo capítulo 8 es un tema titulado Sanidad para un muerto en vida. Así se llama el mensaje. Sanidad para un muerto en vida. Vamos a leerlo. Mateo 8, versículo del 1 al 4 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En una ocasión, un evangelista fue invitado a compartir la palabra de Dios a un pueblito allá por el estado de Veracruz, escondido en las montañas. Llevó al equipo de alabanza, las bocinas, el púlpito. Estaba cayendo una tormenta tremenda, todo estaba lleno de lodo y había una lona muy grande. Y este evangelista y pastor comenzó a predicar, pero a la mitad del mensaje se puso de pie una dama, una madre. Estaba desesperada, interrumpió el mensaje y trajo de la mano a su pequeño de 6 años, el cual era sordo de nacimiento. Le suplicó con lágrimas al pastor que por favor oraran por su hijo y también por su marido incrédulo que estaba sentado ahí en aquella reunión. El predicador hizo una pausa en su mensaje y al ver el deseo tan intenso de esta mamá desesperada y su fe, y también del niño que estaba esperando recibir algo de parte de Dios, le pidió a la congregación que oraran juntos, que el grupo de alabanza tocara alguna adoración y que lo acompañaran en esa oración de sanidad por el pequeño. Subió ahí al púlpito muy humilde, de madera, muy vieja. Subió la madre con su hijito y el pastor comenzó a orar por ellos, a interceder. Le puso las manos en los oídos al pequeñito y al terminar la oración ocurrió un milagro. Y ese pequeñito comenzó a voltear, comenzó a sorprenderse porque jamás en su vida había escuchado nada. Y el Señor le había tocado en esa reunión. Y de pronto comenzó a escuchar la música y volteaba hacia la batería y hacia el piano y no entendía mucho porque jamás había escuchado. Y a través de ese milagro y el mensaje que se predicó esa noche, el papá del pequeño le entregó su vida a Cristo también. De hecho, esa noche ocurrió un doble milagro, el de la salvación de un alma y el de la sanidad de un cuerpo. Y eso es justamente lo que ocurrió cuando Jesús sanó a este leproso en el pasaje que vamos a estudiar a continuación. Y vamos a aprender que aquellos que siguen a Jesús, que aman a Jesús con todo su corazón y que claman a Él, son buenos candidatos para recibir un toque de parte del Maestro. Vamos a analizar en primer lugar a los seguidores de Jesús ahí en el versículo 1. Regresamos a Mateo 8, versículo 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿de qué monte está hablando el versículo 1? Tendríamos que leer el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo,
donde el Señor Jesucristo está predicando el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte. En Mateo 5, Él predicó acerca de la sal de la tierra, de la luz del mundo, enseñó acerca del divorcio, del amor a los enemigos, del ayuno, del afán y la ansiedad, de la oración y la regla de oro, y la parábola de los dos cimientos que está en Mateo 7 del 24 al 29, muy preciosa parábola. Entonces, cuando el Señor Jesucristo descendió del monte después de este grandioso discurso, extraordinario discurso, dice la Escritura en Mateo 8:1 que le seguía mucha gente. Esta palabra seguir es un verbo en griego, akolouzeo, ¿sí?, que se tradujo seguir aquí en el versículo 1 y se refiere a seguir a alguien que nos dirige, seguir a alguien que preside. ¿Sí? Dentro de estas multitudes que seguían a Jesucristo durante su ministerio público, podíamos encontrar dos grupos de personas. Una gran multitud dividida en dos grupos. Habían quienes seguían a Jesús para ver qué ventaja podían sacar de él. Habían quienes seguían a Jesús para ver si multiplicaba más panes y peces para comer. Habían quienes le seguían por interés político, porque querían hacer de Jesús un gran líder político que los liberara del yugo de la esclavitud de los romanos que gobernaban sobre la tierra de Israel en aquel tiempo. Pero también habían unos pocos que seguían a Jesús porque lo amaban, porque sabían que era el Mesías, porque sabían que el Señor Jesucristo venía con una misión para rescatar a Israel de sus pecados, para salvar a los pecadores. Y debido a ese amor que ellos percibían de parte de Cristo, ellos también lo amaban, le seguían porque lo amaban. Y yo quiero preguntarte esta mañana, que te levantaste de tu casa, de tu cama, quizá ya desayunaste, te arreglaste, te peinaste, agarraste el transporte, el automóvil y llegaste hasta este lugar. Yo quiero preguntarte, ¿qué clase de seguidor eres tú? ¿Qué clase de seguidor de Cristo eres tú? ¿Eres acaso de los que siguen a Jesús para ver qué ventaja puedes sacar de él? ¿Eres de los que siguen a Jesús porque venir a la iglesia es agradable? Aquí puedes hacer amigos o amigas y tal vez hasta una despensa te den o te inviten a alguna fiesta cristiana, ¿no? O eres de los que siguen a Jesús tal vez para ver si hay por ahí algún muchacho guapo que pudiera fijarse en ti tal vez, o alguna chica bonita. O posiblemente eres de ese pequeño grupo de seguidores de Jesús que en la Biblia se llama el remanente. Apúntalo. El remanente es un grupo pequeño de personas, de discípulos y discípulas del Señor Jesucristo que le siguen porque lo aman. Simplemente porque lo aman, porque han logrado ver a Jesucristo en la cruz muriendo por sus pecados, lo han podido ver resucitado ahí en Mateo 27 y en Mateo 28, lo han recibido como Salvador y pase lo que pase, venga lo que venga, ellos aman a Jesús. Y por eso te paraste hoy temprano y estás aquí sentado, porque nunca olvidaremos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por esa razón nos reunimos los días domingo. Hay muchas familias que toman a la ligera la reunión del domingo y dicen: no, mire pastor, nosotros tenemos muchos compromisos familiares los domingos. Vamos a hacer un esfuerzo de ir a congregarnos de vez en cuando. Lo que pasa es que, mire, el niño juega fútbol y todos los partidos son el domingo, pastor. Entonces vamos a regresar a la iglesia en unos 10 años, ya que terminen los torneos del niño, ¿verdad? Y que podamos convivir con otras familias, ir de día de campo. Pero la Biblia nos ordena que nos congreguemos frecuentemente, especialmente los domingos, porque el domingo fue el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces el domingo es un día especial, es un día que nosotros apartamos para adorar al Señor, para bendecirlo, porque lo amamos. ¿Qué clase de discípulo eres tú? ¿De los de lejos o de los de cerca?
En el Antiguo Testamento también son ciertas estas dos clases de seguidores de Dios. Antes de recibir las tablas de la ley, Jehová le pidió a Moisés que subiera solamente con Aarón, su hermano. El Señor le dijo: Moisés, quiero que subas solo con Aarón al monte Sinaí. No quiero que suba el pueblo ni suban los ancianos. En Éxodo 19:14 el Señor le dice a Moisés: no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Regresamos al texto de Mateo 8:1. Interesante el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Estos grupos, algunos de lejos, otros de cerca. Pero dentro de estos que le seguían había un grupo de discípulos, de personas que lo amaban con todo su corazón, que habían comprendido la misión del Señor Jesucristo. Y yo oro por toda esta congregación, que todos nosotros seamos discípulos de cerca, discípulos que estén dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesucristo. Como dijo el maestro en Lucas capítulo 9 versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, seguir a Jesucristo implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra propia vida y decirle todos los días: Señor, hágase tu voluntad el día de hoy en mi vida. Yo tengo este plan, pero hágase en mi vida tu plan, no mis planes. Yo tengo este proyecto, Señor, de vida, este proyecto profesional o de negocio, pero no se haga mi voluntad, pongo esto en tus manos. Y si tú tienes otro plan, Señor, hágase tu voluntad. Yo renuncio a mí mismo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan de ese texto? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos al versículo 2 ahora. Mateo 8, versículo 2. Vamos a ver en segundo lugar la petición de este personaje que aparece aquí, la petición del leproso. Dice el verso 2: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero explicarle que la lepra, por cierto, la palabra griega lepra se pronuncia igual que en español, significa escamas de pescado, porque es una enfermedad que provoca una especie de escamas, ¿no?, en la piel. Es una enfermedad crónica causada por una microbacteria denominada leprae, que ataca los nervios periféricos y la mucosa del tracto respiratorio, provocando daños irreversibles en la piel, en los nervios y en los ojos. Quisiera yo leerles lo que enseña un comentarista bíblico, William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento. Él nos sitúa muy bien en el contexto histórico de la Jerusalén del siglo I y de los leprosos que andaban por ahí. Voy a leerles un fragmento de este comentario. Abro comillas. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Ninguna otra enfermedad reducía a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante. Podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva, se les caían los párpados a los enfermos y los ojos les quedaban como mirando fijamente. Las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esta clase de lepra duraba 9 años y acababa en desequilibrios, coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. El leproso se consideraba un muerto en vida y de acuerdo a la ley de Moisés permanecería impuro y habitaría solo fuera del campamento. El leproso tenía que llevar ropas rasgadas, el pelo revuelto, con el labio inferior tapado,
como con una especie de capucha, y por donde quiera que fuera el leproso debía gritar: impuro, impuro, para que las personas se alejaran. Durante la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía la estola y tomaba el crucifijo y la llevaba a la iglesia y leía sobre ella el oficio fúnebre. El leproso tenía que permanecer a 2 metros, cierro comillas, de las demás personas. Nadie se le podía acercar. La lepra era la enfermedad más temida y más terrible en los tiempos del Señor Jesucristo. La persona que tenía lepra se le rechazaba, se le aislaba y se le consideraba el peor de los pecadores. Tienes lepra por tu pecado, se les decía. Miren lo que dice la ley de Moisés en Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46 respecto a los leprosos. Levítico 13, 45 y 46 dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Tenían que vestirse y romper los vestidos. Su cabeza descubierta y embozado. Es decir, se les ponía una especie de bozal, ¿sí? Una especie de capucha que cubría la parte de la boca y el labio inferior. Y tendrá que pregonar en todas las ciudades donde vaya: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento de su morada. A muchos leprosos se les identificaba en el siglo I como muertos en vida. Los leprosos caían en una depresión impresionante, muchos de ellos se suicidaban, tenían un dolor emocional y mental terrible, se encontraban aislados de sus familias y de la sociedad. Y ese era el leproso que apareció en el versículo 2. Bajando el Señor Jesucristo, seguido de esa gran multitud, vino un leproso, un leproso. Y este leproso, dice el versículo 2, que se postró delante de él y clamó y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que observemos esta escena, porque este leproso, antes de bajar con el Señor Jesucristo, tuvo que haber cumplido la ley de Moisés. Antes de acercarse con el Señor delante de esa multitud, él tuvo que haber gritado: leproso, inmundo, inmundo, aquí viene un inmundo, yo soy un inmundo, háganse a un lado. Y toda esa multitud, seguramente muchos salieron corriendo, hermanos. Los discípulos de lejos, los discípulos interesados en algún favor celestial, los que no amaban a Jesús, seguramente salieron corriendo todos. Solamente se quedó Jesús con los discípulos de cerca, con los 12 y algunos otros por ahí que lo amaban. Esos discípulos de cerca seguramente también dieron algunos pasos para atrás, porque la ley obligaba a los leprosos a alejarse al menos 2 metros. 2 metros. Algunos rabinos, incluso cuando sabían que un leproso había ido a comprar alguna fruta o huevo al mercado, ni siquiera pasaban por la calle donde el leproso había hecho sus compras para comer. Era una enfermedad espantosa, terrible. Pero el Señor Jesucristo, a diferencia de los discípulos que se alejaron, Él recibió al leproso. Quiero que notemos 3 actitudes de este leproso. Vean el versículo 2. En primer lugar, quiero que noten la fe del leproso. Dice: y he aquí vino un leproso. Subrayen la expresión he aquí, por favor. Es una palabra griega, prosergomai en griego, que denota una sorpresa inesperada, ¿sí? Nadie estaba esperando que apareciera un leproso de pronto. Pero a este hombre no le importó que la gente lo considerara sucio, que se fueran corriendo, que lo maldijeran, que le dijeran que estaba enfermo, que le dijeran muerto en vida, sino que así como él se encontraba en esa condición, vino al Señor Jesucristo. Porque él sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo. A él no le interesó que lo insultaran, sino que simplemente vino al Señor Jesucristo, porque Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido para salvar
lo que se había perdido. Cuando en nuestro diario andar, amados hermanos, nos contaminamos con las cosas del mundo, cuando pecamos, cuando nos sentimos sucios, cuando estamos llenos de pecado, cuando nos sentimos rechazados por los demás, cuando nos sentimos como ese leproso sin ninguna oportunidad de seguir viviendo y empezamos a pensar pensamientos de depresión, de tristeza y de suicidio, debemos acercarnos al Señor Jesucristo. Le voy a decir algo muy interesante. El Señor Jesús sí recibe a los leprosos. Dile a la persona a tu lado: Jesús sí recibe a los leprosos. Sí los recibe. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan a mí los que están deprimidos, los que han pecado, los que se sienten sucios, los que se sienten indignos, los que se sienten rechazados por la sociedad. Vengan a mí, porque el que a mí viene no le echo fuera. Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, listo para recibirnos a ti y a mí y a cualquiera que quiera acercarse a Él. En segundo lugar, vamos a estudiar por un instante la adoración del leproso. Vean el versículo 2, Mateo 8:12. Aquí vino un leproso y después dice: y se postró ante él. Se postró ante él. Y al postrarse, el leproso demostró su deseo de romper con las restricciones impuestas por el mundo, porque él no se podía acercar a ninguna persona. No le interesaron las condiciones de la ley de Moisés. Él rompió con todas esas condiciones y esos protocolos. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 40 dice que el leproso inclinó su rodilla, se postró ante él. Y esta expresión en griego, postrarse ante él, subráyala por favor en el versículo 2, proviene de la palabra griega proskuneo. Proskuneo, una palabra muy importante en griego que significa caer de rodillas, caer al suelo con el propósito de adorar a la persona que le estamos rindiendo culto. Esta palabra griega proskuneo implica besar los pies y besar las manos de la persona que se adora. Entonces en el versículo 2 podemos imaginarnos cómo este leproso se acerca, todos se alejan, menos Jesús. Jesús lo recibe, el leproso cae al suelo y con sus manos en forma de garras y sus pies en forma de garras y quizás sin párpados, parecían muertos en vida, lleno de llagas, supurando sangre por todas partes del cuerpo, con un hedor terrible. Él se postra y con sus manos destrozadas besa los pies y las manos de Jesucristo. Eso se llama en la Biblia adoración. Apúntalo: adoración, proskuneo, adoración. ¿Tú sabes cuál es la acción principal que Dios pide de nosotros? Número 1, congréguense, sí, está bien. Canten alabanzas, desde luego. Entreguemos las ofrendas, ofrendemos con alegría, hermanos. Organicemos eventos evangelísticos, maravilloso, todo eso está muy bien. Pero la principal acción, la número 1 que Dios pide de ti y de mí es proskuneo. Proskuneo. Quiero preguntarte y preguntarme a mí mismo: ¿cuándo fue la última vez que tú y yo caímos de rodillas al suelo, con nuestras manos hechas pedazos, quizá con nuestra vida hecha pedazos, y besamos los pies y besamos las manos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tú algo semejante?
Pastor, eso es muy extremo. Mire, yo me congrego, ya con eso confórmese, pastor. Yo oro por los alimentos una vez al día, porque 3 es demasiado. Una vez al día, no tiene caso orar 3 veces al día. Eso está bien ya, ¿no? Pastor, mire, yo ofrendo, doy buenas ofrendas, ¿eh? Es que ya no me pida más, ¿eh? Ya estuvo, pastor. Tú puedes ofrendar, puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes hacer muchos eventos cristianos, pero si tú no adoraste al Señor, no sirvió de nada tus eventos. No sirvió de nada tus ofrendas. No son de olor agradable, porque lo que el Señor demanda de ti y de mí, lo que Él quiere es que vivamos a sus pies. Como aquella mujer que derramó el perfume delante del Señor. ¿Se acuerdan? Aquella mujer pecadora en Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. La escritura dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ese perfume representaba la vida de la muchacha. Era una pecadora, era una mujer prostituta que vendía su cuerpo en las calles, pero que sabía que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, y ella se animó, al igual que el leproso, a ir con Jesús, a derramar su vida, a decirle: Señor, Señor, mi vida está destrozada, estoy llena de pecado, hay gran maldad en mi corazón, pero tú puedes ayudarme. Tú puedes perdonarme. Aquí está mi vida. Yo me postro delante de ti. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Eso es lo que el Señor pide de tu vida. No desperdicies los pocos años que te quedan de vida involucrándote en 50 actividades diferentes, incluso en la iglesia, en el trabajo. Ten cuidado, porque el Señor desea que estés con Él en adoración. Pastor, es que yo no puedo postrarme porque ya mi edad me lo impide. Estoy en bastón o estoy en silla de ruedas. Tengo un problema en las rodillas, pastor, y si yo me tiro al piso en adoración, se me va a romper la rodilla. No hay ningún problema. La postura es importante, pero no es lo más importante. El Señor no espera que postres tu cuerpo si no puedes. El Señor quiere que postres tu corazón. Y que en tu mente, si tú no puedes postrarte porque estás en una silla de ruedas o te encuentras enfermo, en tu mente, en tu corazón, caigas de rodillas y digas: Señor, aquí está mi vida, vengo a adorarte, vengo a derramar lágrimas delante de ti, vengo a besar tus manos, vengo a besar tus pies, estoy leproso, sáname, Señor. Vean en tercer lugar el clamor del leproso en el versículo 2. El leproso se acerca al Señor, se postra delante de Él y le dice, aquí está el clamor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Digan conmigo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Noten cómo la petición y el clamor del leproso vino después de la adoración. Primero lo reconoció como el Mesías, como el Salvador, y después le dice Señor. Apunta la palabra griega para Señor, es la palabra kurios, con K y acento en la O, kurios. Y esa palabra kurios o kurios significa el amo, el maestro, el dueño de todo el universo. El leproso le está diciendo: tú eres el rey, tú eres el dueño, el creador del universo. Y después de esta adoración, de este reconocimiento del Señor Jesucristo como Dios, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Voy a parafrasear lo que el leproso le pudo haber dicho al Señor. Le dijo: Señor, si es tu voluntad, si es tu deseo, si tienes un propósito para mi vida, puedes limpiar mi lepra. Noten cómo el Señor Jesucristo jamás lo hubiera limpiado de su lepra, jamás lo hubiera sanado si el leproso no hubiera bajado de la montaña, se hubiera animado a venir rompiendo todas las reglas y la ley de Moisés, se hubiera puesto de rodillas y lo hubiera adorado. El leproso pudo haberse quedado en su cueva esperando el día de su muerte, pero tuvo una fe valiente, tuvo un clamor valiente, ¿sí? Vino a clamar delante del Señor. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Si estás en medio de una angustia, de una situación difícil en tu casa, en tu familia, de enfermedad, o si te sientes sucio por el pecado, ven a Jesús con una fe valiente.
Presenta tu petición delante de Él. Pastor, es que he pecado, me siento muy sucio, me siento indigno, yo no sé si Dios pueda perdonarme. No te alejes de Jesús, acércate a Jesús, porque Él es el único que te puede sanar, perdonar y restaurar. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, porque muchos cristianos vivimos afanados, preocupados, angustiados. Y usted es una persona que se la pasa preocupado por todo, angustiado por todo, con problemas. Todos los días son problemas. Desde que amanece usted está ya preocupada, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que se duerme, puros problemas, puras angustias, puras tribulaciones. Y nos la pasamos hablando de nuestros problemas y angustiando también a todos los demás. Toda la familia ya está angustiada, ya están preocupadas. Y así vivimos. Y esto es un error. En medio de esa angustia, de esa preocupación, venga usted a Jesús. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 6. Es un mandamiento, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Pues nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer cuando estás bien angustiada por tu hijo que anda en rebeldía? ¿Qué tienes que hacer cuando estés bien preocupado porque están haciendo recorte de personal y a lo mejor te toca a ti y te quedas sin trabajo? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un enfermo de cáncer o de leucemia o un niño prematuro que se está debatiendo entre la vida y la muerte en la incubadora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí lo leyó? Sean conocidas vuestras peticiones. Tenemos que venir y adorar al Señor Jesucristo como lo hizo el leproso, y después que sean conocidas las peticiones. Señor, hay esta petición. Hay un niño que está grave en el hospital. Señor, te traigo a mi niño que es sordo. Señor, solo tú pudieras hacer un milagro con él. Aquí está mi petición. Estoy delante de ti, Señor. Y después de orar y orar y clamar y clamar y adorar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu mente. Y cuando salgas de ese cuarto después de haber orado, vas a estar tranquilo. Abuelita, ¿cómo está? Tranquila, hijito. Estaba bien angustiada, bien preocupada, hasta se le subió la presión, colitis nerviosa. Todo eso se lo lleva el Señor, porque Él no quiere que vivamos así con colitis nerviosa y alta presión por las angustias de la vida. Él quiere que vivamos en paz. Tú guardarás en completa paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 3. Es importante notar que este hombre no pidió a Jesús ser sanado. No sé si usted me sigue en el pasaje. En el versículo 2 el leproso no le dice, si quieres puedes sanarme. No dice eso el texto. El texto dice, si quieres puedes limpiarme. Es distinto, ¿no? El leproso no dice, Señor, quítame ya esta lepra, mira, se me cayeron los párpados, se me están cayendo los oídos, la nariz, estoy muriéndome en vida, quítame esta lepra. No, esa no es la petición del leproso. El leproso le pide al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí vamos a detenernos en el texto griego, porque para nosotros la limpieza puede significar muchas cosas en español, pero el pasaje no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y la palabra para limpieza en griego es la palabra katarizo, con acento en la I y Z, K al principio, katarizo. Y esta palabra puede incluir tanto sanidad física como sanidad moral. Incluye las dos limpiezas. ¿Sabe dónde se utilizaba esta palabra katarizo? La utilizaban mucho en las cocinas del siglo I. Las mujeres que lavaban los trastes utilizaban la palabra katarizo. Cuando llegaban las ollas y los trastes y los vasos todos sucios,
La mujer decía, tengo que catarizo. ¿Sí? Eso significa que ella tenía que limpiar las ollas y los vasos por dentro y por fuera. Entonces esta palabra implica limpieza espiritual primero y limpieza física después. Entonces el leproso le está diciendo al Señor, Señor, si quieres, no solo sanes mi cuerpo de esta lepra, sino también quita mi culpa, quita mi rencor, quita mi odio, conságrame, sálvame, dedícame para ti solamente, Señor. Quiero ser sanado primero de mi alma, primero por dentro, Señor. Y si quieres, puedes sanar también mi cuerpo. Versículo 3. ¿Qué pasó en el versículo 3? La respuesta de Jesús. Jesús extendió la mano. Me voy a detener aquí. Jesús extendió la mano. Noten la escena. El leproso está en el suelo, está adorando a Jesús. Le ha besado sus pies, le ha besado sus manos. Y en aquel tiempo estaba prohibido tocar a un leproso. Era lo peor que podías hacer. Te contagiabas. De hecho, los discípulos al ver la escena, yo me imagino que pensaron, se va a contagiar el Señor Jesús de lepra. Hasta aquí llegó su ministerio. Al rato va a empezar con las llagas el Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo no hizo caso a ninguna norma sanitaria y dice en el versículo 3 que Él extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Después de recibir el toque más precioso de su vida y escuchar las palabras más preciosas de su vida, el leproso quedó completamente limpio de su alma y también de su cuerpo. ¿A qué voy con toda esta enseñanza, hermanos? El punto es que todos los seres humanos, todos necesitamos un toque de sanidad de parte del Señor Jesucristo, porque todos hemos pecado. Y dice la Escritura que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno. Y aún ya siendo cristianos convertidos, habiendo nacido de nuevo, todavía nos ensuciamos, todavía de pronto nos contaminamos con esta enfermedad terrible de la lepra. Es tristísimo ver cómo cuando en la iglesia entra una persona en condición miserable, cuando entra una persona alcoholizada, cuando entra un drogadicto, cuando entra una muchacha que vende su cuerpo, cuando entra una persona que está enferma, ¿sí?, con alguna enfermedad física, muchos de nosotros nos alejamos los 2 metros de la ley levítica. ¿Quién dejó entrar a este borracho? Seguridad, seguridad, para afuera, vámonos. ¿Quién dejó entrar a aquella muchacha que está sentada allá? Miren nada más cómo viene vestida. Hermanos, si aquí es la pura santidad a Jehová en este púlpito. Seguridad, seguridad. Entra una persona andrajosa, una persona drogadicta, una persona mal vestida, maloliente, y nos sentamos a 15 sillas de esa persona. Jesús hubiera hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. Bienvenido, bienvenida, te estábamos esperando. Pásale, siéntate, escucha la palabra de Dios. Si Jesucristo tuvo misericordia de este muchacho leproso y se acercó a él y lo tocó y lo sanó, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos tener misericordia de las personas que no conocen a Cristo, de las personas que están en grande necesidad? ¿No es cierto? Iba con un amigo pastor el otro día en el carro y nos estacionamos, y entonces el muchachito viene, nos dijo, viene. Nos estacionamos y nos bajamos, y pues estaba bien drogado este joven, bien drogado. Olía muy mal, venía así descalzo, en fin. Y entonces mi amigo pastor me dice, vente. Y yo le digo, ¿para qué? Vamos a sentarnos con él. Vente, pues órale, vamos a sentarnos. Ya sacamos una Biblia, nos sentamos en la banqueta con él y mi amigo lo abrazó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues apenas podía hablar, no se le entendía. Ahí estuvimos como 1 hora con él.
compartiéndole el mensaje del Evangelio, abrazándolo, compartiendo con él que hay una esperanza, que Cristo lo podía sacar de las drogas. Hizo una oración al final con nosotros. Le dimos algo para que comiera. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el corazón del Evangelio. ¿O acaso te crees tú o me creo yo mejor que los otros? Si entra una persona drogadicta en este momento con unos pecados tremendos, ¿tú consideras que tú eres mejor que esa persona? Algunos dicen que sí. Pues claro que sí, pastor, si yo llevo 15 años en Cristo. Hágame usted el favor, siempre me he sentado en la segunda fila y conozco de memoria el libro a los Romanos. Y me sé todas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Tomo 7 estudios bíblicos a la semana. Aleluya, gloria a Dios. Claro, desde luego que soy mejor. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Ese hombre que es drogadicto, esa muchacha que es pecadora, son tus maestros. Tienen mucho que enseñarte, porque vienen a buscar de Cristo Jesús. Este leproso se convirtió en el maestro de los 12 discípulos. Maravilloso. Al instante su lepra desapareció. Vean lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, porque este pasaje tiene una aplicación impresionante para tu vida el día de hoy y para mi vida. Lo que voy a leer en Mateo capítulo 10, versículo 5 es un mandamiento que el Señor Jesús les da a sus 12 discípulos y por extensión también te lo da a ti y a mí si tú te consideras discípulo de Jesús. Así que dile a la persona a tu lado, pon atención por favor, despiértate. ¿Qué dice Mateo 10, versículo 5? Vamos a leerlo. A estos 12 envió Jesús. ¿A cuáles 12? A los 12 discípulos. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión de Jesús y de los discípulos era primero predicar el evangelio a la casa de Israel, a los judíos. ¿Por qué razón? Porque Jesús era judío. Él les iba a predicar primero a los de su nación y después el evangelio se extendería hacia los gentiles también. Y miren lo que dice el versículo 7. Léalo conmigo, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Podrías decirle a una persona que esté junto a ti las siguientes palabras? Dile, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Y todo esto, hazlo gratis, porque de gracia lo recibiste, de gracia lo harás. Y los que hacemos no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Esta es una extensión de lo que Jesús hizo con el leproso. Pregunta, ¿te has encontrado en tu camino algún enfermo? Dejemos a un lado las enfermedades físicas, porque de esos diario vemos enfermos. ¿Te has encontrado un enfermo espiritual? A una persona que no conoce a Cristo, lleno de rencor, de amargura, de soberbia, de odio, de problemas matrimoniales. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? ¿Qué dice el versículo 8? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Desde luego todo esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Será posible que esto ocurra en el siglo XXI? Desde luego que sí, como la historia que les platiqué en la introducción. Ese niño se le abrieron los oídos y comenzó a escuchar. Quizá algunos digan, el pastor está inventando sus historias. No, yo estaba ahí, yo era el de la alabanza. Yo estaba dirigiendo la alabanza esa noche, en aquel pueblo de Veracruz. Y ese niño comenzó a escuchar. Y el papá de él se convirtió.
y cayeron de rodillas delante del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede hacer eso a través de usted? Los que aplaudieron sí creen, la otra mitad no. No, no es cierto. Claro que sí, pero usted tiene que ser lleno del Espíritu. Usted tiene que adorar primero a Jesús. Usted tiene que traer sus manos leprosas antes con Jesús y decirle: Señor, estoy lleno de lepra, estoy lleno de envidia, de coraje. Límpiame, Señor. Sáname, Señor. Aquí estoy. Soy un alcohólico, Señor. No puedo dejar el cigarro, Señor. Soy un adúltero, Señor. Mi vida está llena de maldiciones, Señor, y solo tú puedes sanarme. Y no me voy de aquí, y no voy a salir de tu presencia, Señor, y no voy a dejar de adorarte hasta que toques mi vida, Señor. Esa era la fe del leproso. ¿Tiene usted esa fe? ¿O es usted de los que oran 4 segundos nada más? Ay, Señor Jesucito mío, bendíceme, amén. ¿Qué es eso? O sea, el evangelio no, en ninguna parte del evangelio hay un personaje así, ¿no? Esos eran los discípulos de lejos, ¿no? Ay, Señor Jesucito, danos de comer, ¿no? Ay, no nos dio, vámonos con otro. Puro interés nada más. Hay personas que se convierten aparentemente en una falsa conversión por miedo a ir al infierno. Ay, no, si levanta la mano, si no vas a ir al infierno. Entonces, ¿te convertiste para no ir al infierno? ¿O te convertiste porque amas a Cristo que derramó su sangre por ti? Si tú te convertiste para no ir al infierno, tú no eres cristiano. Tu fe es falsa. Eres discípulo de lejos. Porque la conversión no es por una amenaza o por un temor. La conversión es porque Cristo tocó tu corazón y tú le amas. Si tú le amas y caes de rodillas, entonces el Espíritu Santo te llenará. Y cuando tú pongas tus manos sobre los enfermos y sobre los que no conocen a Cristo y les compartas el evangelio, ellos van a ser tocados por Dios y verás milagros y sanidades del alma y también del cuerpo. Un día fuimos al hospital del Seguro Social de La Raza. Me llamaron unas personas de la iglesia: pastor, venga, mi abuelita, 82 años, tiene un tumor aquí de cáncer, como otra cabeza, ¿no? Tenía como una segunda cabeza aquí. Y ya llegué al hospital, les digo: ¿quieren que entreguemos a su abuelita, que el Señor la ayude en sus sufrimientos, que se la lleve al cielo? Vamos a pedirle al Señor misericordia. Me dicen: no, pastor, mi abuelita pidió que usted viniera porque ella quiere que el Señor la sane, porque quiere seguirle sirviendo al Señor. Y ella danzaba en la alabanza a la hermana y servía en la iglesia. Y bueno, pues vamos a respetar la voluntad de la abuelita. Y ya entré a la terapia intensiva, conectada a todos los aparatos, agonizando. Y dije: Señor, en el nombre de Jesucristo, ella quiere vivir. Hágase tu voluntad, Señor. Si quieres, puedes limpiarla, Señor. Si quieres hacer ese milagro, hágase conforme a tu palabra, Señor. Ella te conoce, la has limpiado, la has comprado con tu sangre. Ella es tu hija, Señor. Pero si quieres, puedes sacarla de aquí, Señor. A los 2 días sonó mi teléfono. Dije, yo bien incrédulo, ¿verdad? Es el funeral, ya me van a decir dónde va a ser el funeral. Y contesto la llamada: sí, hermana. ¿Qué pasó, hermana? Dame la noticia. Dice: ¿cuál noticia, pastor? Mi abuelita ya la desentubaron. Se le desapareció la bola, milagrosamente ya no tiene bola. Los médicos no se explican qué pasó con mi abuelita y en 5 días la van a dar de alta. Y al mes y medio, la abuelita estaba danzando en la alabanza Los carros del faraón. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Qué decía Mateo 10:7? Perdón, ya se me olvidó. Mateo 10:8. Fuerte, dígalo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y todo esto gratis, porque de gracia tú lo recibiste. Cuando tú estabas endemoniado y andabas de leproso, el Señor te resucitó. ¿No es verdad? A los que conocemos a Jesús, dale un aplauso de gloria a Él. Te alabamos, Señor. Tú eres un Dios maravilloso de milagros. Versículo 4, Jesús le dijo: mira, amigo, no lo digas a nadie.
ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había un rito que tenían que hacer en Levítico 14. El leproso fue al sacerdote. El sacerdote desde luego dio 3 pasos atrás. ¿No? ¿Qué pasó? Yo soy el leproso. ¿Tú eres el leproso? Ya no tengo nada, mire, mi piel me quedó como piel de bebé. Y les hacían exámenes y los sometían a exámenes tremendos cada 7 días y a ver si no regresaba la lepra, y los aislaban, y tenían que cumplir todos esos mandamientos de Levítico. Los cumplió y al final quedó completamente sano y aceptado en la sociedad, porque eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo es un Dios de milagros. Y el Señor le dice: no le digas a nadie, porque si le decía a otros Jesucristo se iba a hacer famoso, y Jesucristo nunca quiso ser famoso. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, no a buscar fama, ni popularidad, ni ofrendas, como otros lo hacen. Nuestro Dios es un Dios humilde. Vamos a hacer una oración muy especial, muy especial. Como les dije que era la palabrita griega, catarizo, ¿verdad? Así era la palabra de los trastes, ¿se acuerdan? El Señor es capaz de limpiarnos por dentro primero y también por fuera. Entonces aquí hay algunas personas que quizá están padeciendo alguna enfermedad física. No sé si diabetes, hipertensión, cáncer, yo no sé qué enfermedad pueda ser. Problemas de la mujer, ginecológicos, problemas del hombre, de la próstata, no sé. Pero si tú amas a Jesús con todo tu corazón, primero voy a hacer una oración para que el Señor se compadezca de tu vida y de la mía, y nos toque y nos dé sanidad física, si Él quiere. Si quieres, puedes limpiarme. Y después vamos a hacer otra oración para aquellos que no conocen a Jesús, que son seguidores de lejos, y que este mensaje quizá te impactó y dijiste: no, yo la verdad, yo nunca me postro. No, eso de postrarse y besarle sus pies, no, es así. Bienvenido, reconócelo, sé honesto con Dios y contigo mismo, y yo te invito a que ahora sí hagas una decisión firme de seguir a Cristo para besarle sus manos y sus pies todos los días de tu vida, porque es lo menos que podemos hacer ante el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿no es verdad? Cierre sus ojos. Señor, venimos delante de ti en esta tarde preciosa. Hemos estudiado este pasaje de Mateo capítulo 8, la sanidad para un muerto en vida. Primeramente te adoramos. Levanta tus manos si tú conoces a Cristo, Señor, y en nuestro espíritu y en nuestra alma nos postramos delante de ti. En este momento nos postramos ante ti. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Venimos a besar tus manos, Señor. Venimos a besar tus pies. Qué precioso eres tú, Jesús. Qué hermoso eres, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros en esa cruz, Señor, donde quedaste desfigurado, destrozado, y derramaste tu sangre para que nosotros podamos tener vida eterna y perdón de todos nuestros pecados y de nuestra lepra. Te adoramos, Señor. Dígaselo usted en sus propias palabras. Dígale: Señor Jesús, vengo a adorarte, Señor, a derramar mi vida como un perfume a tus pies. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, Señor. Te adoramos, Señor. Y así, Señor, en esta posición de adoración en nuestra alma, rendidos a tus pies, queremos suplicarte que con tu Espíritu Santo toques a aquellos hermanos y hermanas que buscan sanidad en sus cuerpos. Si tú tienes un padecimiento, una enfermedad, quieres clamar al Señor en adoración por sanidad, ponte de pie un momento, por favor. Si tú deseas que oremos por ti, por tu sanidad en tu cuerpo. Señor, muchas personas se ponen de pie en este instante. Hay mucha enfermedad en tu pueblo, Señor. Hay mucha necesidad de salud.
Y en esta hora, Espíritu Santo, postrados delante de ti, Señor Jesucristo, adorándote con todo nuestro corazón, queremos pedirte en el nombre del Señor Jesucristo, si tú quieres, Señor, puedes sanarnos. Levanta tus manos si te pusiste de pie y dile al Señor estas palabras como lo dijo el leproso. Dile: si tú quieres, Señor, puedes limpiarme ahora, Señor. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme, Señor. Si tú quieres, puedes limpiar mi cuerpo, Señor. Y esta enfermedad que tengo en el corazón, en los intestinos, en los huesos, en las piernas, en los ojos, en la sangre, tú puedes sanarme, Señor. Aquí estoy delante de ti. Si esa es tu voluntad, Señor, si tú lo deseas, si esto te trae gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo, tócame ahora, Señor. Toca ahora mi cuerpo, toca, Señor, mi cabeza, toca mis cuerdas vocales, Señor, toca mis pulmones, mi corazón, mis venas, mis arterias. Toca mi intestino, Señor, y mis huesos. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme ahora, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos por cada una de estas personas, cada hermano y cada hermana. Derrama tu sanidad, Señor. A muchos de ellos ya los has alcanzado, te conocen y te aman, pero claman a ti ahora por sanidad en sus cuerpos. Quisiéramos, Señor, fortaleza y sanidad física. Queremos servirte, queremos servir a nuestra familia. Si tú quieres y si es tu voluntad, en este momento sánanos. Todo espíritu